Bueno, también varias. El ministro de Seguridad bonaerense salió al cruce del pedido de la Comisión Provincial por la Memoria, que solicitó la inclusión de los reclusos del sistema penitenciario en la campaña de vacunación. Y para eso vamos a sacar un poco gente de ambos lados, de las dos campanas, ¿no? Que nos van a contar un poco su opinión. Está en línea el abogado penalista y ex juez Eduardo Gerón. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por estar ahí. Y otro abogado penalista que nos va a ayudar en este cruce, porque acá a nosotros nos gusta cruzarnos mucho con Facu, sí. Y ahora queremos que se crucen ustedes también. José Vera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿Cómo están? Bueno, les voy a pedir primero un cortito a cada uno, por ahí, en un par de líneas, y después vamos ampliando. Digamos, ¿por qué apoyan lo que apoyan? ¿No? En este caso creo que, Eduardo, estás un poco en contra de esta medida, ¿verdad? No, yo de que se vacune a los presos en la medida que les llegue el turno por razón de edad, por razón de riesgo, me parece que corresponde como cualquier persona, ¿no es cierto? Lo que estoy absolutamente en contra es que se den beneficios extraordinarios por eso, como sean salidas anticipadas, libertades, excarcelaciones, detenciones domiciliarias, porque me parece que eso no corresponde en absoluto. Lo que sí habría que hacer sería que en las cárceles se guarde el mayor protocolo, como pasa en todos lados, en los hospitales, por ejemplo, ¿no es cierto? Como pasa en los colegios, como pasa en todos lados, que se guarde el mayor protocolo, pero la persona que está presa no tiene por qué salir en función de la pandemia que está habiendo. Esta es mi postura absolutamente, pero de que sean vacunados, sí les corresponde en la medida en que tengan el rango de edad o de riesgo correcto. Hay un dato también para agregar, una nota del diario El País que acabo de encontrar hace un ratito cuando preparaba la nota, que dice que Estados Unidos empieza a vacunar a los presos islamitas de Guantánamo, que por ahí inclusive hasta no les tocaba en estas situaciones. Como justificación también ponen que quieren proteger al personal de la salud de los empleados del penal, ¿no? Y acá en la Argentina tenemos varias situaciones, ¿no? Vemos el sistema de salud, vemos el sistema educativo también, con los docentes que piden vacunar y demás, y también tenemos que se habló en un momento el año pasado en plena pandemia de qué pasa si explotan los contagios dentro del penal. Ahí creo que retomamos la comunicación con José. José, tu opinión. Buenas tardes. En primer lugar, creo que el derecho por edad no está excluido bajo ningún punto de vista para el interno de un instituto penitenciario. O sea, si tiene 60 años o le toca por el rango etario, lo tienen que vacunar. Por otro lado, el servicio penitenciario, en lo que es el nacional y el de provincia de Buenos Aires, que es mi mayor ámbito de actuación, me consta que tiene unos regímenes de protocolos muy estrictos, al punto tal que los niveles de contagio son más bajos que los generales en la sociedad. Ahora, ¿es correcto el enfoque, digamos, de Bernie en este caso? Que tal vez es algo que inclusive en las redes sociales se encuentra un montón, ¿no? La discusión de si es justo o no vacunar a los presos en ese sentido. Y lo que es lo que corresponde, o sea, la persona privada de su libertad, el que no tiene una condena firme, en primer lugar, detenta un estatus jurídico de inocencia, es sospechoso de un delito y de un delito grave que determinó su detención, pero eso no lo hace al Estado que le pueda tener facultades para desconocerle otros derechos, como por ejemplo el de la salud. Mucho más se manifiesta cuando quien está privado de su libertad tiene un nivel de vulnerabilidad respecto de la buena atención médica muy lejana a la que puede tener una persona que tiene la libertad ambulatoria asegurada. O sea, si bien esto es como consecuencia de la responsabilidad de sus actos o de ser sospechoso de haber cometido un delito,
ninguna ley faculta a que se pueda excluir de las listas o que pueda tener un trato diferenciado en contra ni tampoco a favor, como reclama el doctor. O sea, la necesidad de poder tener un tratamiento adecuado y el derecho a gozar de él es de todos los ciudadanos, estén privados de su libertad o no. Sí, el pedido de la Comisión Provincial por la Memoria dice puntualmente que se apliquen en las cárceles los mismos criterios a los adoptados para toda la comunidad. Es decir, que no habla en principio de un privilegio ni de una excepcionalidad. Lo que pasa es que quizá en los medios también se ha enfatizado esto de, y ahora quieren priorizar a los presos, y ya, digamos, es una discusión que lleva más de un año esto de el vínculo entre la pandemia y los detenidos, ¿no? Sin embargo, yo no sé si el doctor Jerome tiene algo más que agregar en el sentido de cómo deberían aplicarse en las cárceles y si hay algún tipo de privilegio que él detecta en este pedido de incluir a los detenidos en el plan de vacunación. Mirá, aquí hay unos antecedentes muy negativos, que es lo que pasó el año pasado. El año pasado abrieron las puertas de las cárceles porque se suponía que la pandemia, jueces abolicionistas obviamente, se suponía que la pandemia iba a hacer estragos en las cárceles, y salieron ¿a qué? Salieron a robar, a matar, a violar, etcétera, con lo cual la sociedad se vio absolutamente afectada, y a los jueces que liberaron a toda esa gente no les importó las consecuencias que tenía esa liberación masiva e indiscriminada, que separaron por suerte, porque la gente salió a las calles, hubo manifestaciones, la gente se hizo oír, y a partir de ese momento recién los jueces pararon la cosa porque vieron que la situación de la sociedad era muy contraria a ellos. Si esto fue así como fue, entonces la gente tiene que saber que tiene su poder, tiene sus medios, tiene la salida cuando se producen estas medidas absolutamente irracionales e irrazonables. ¿Por qué? Porque ¿quién paga esto? Los jueces tienen una especie de bill de indemnidad, una especie de coronita, en lo cual son los únicos en la sociedad que no responden por su mala praxis. Responde un abogado, responde un médico, responde un arquitecto al que se le cayó la casa, responde por la mala praxis. Los jueces no. Y ni siquiera están funcionando los consejos de la magistratura que los deben juzgar para destituirlos. ¿Por qué? Funcionan, no se hacen los juicios, y cuando se hacen se los perdona, como pasó con un tristemente célebre juez de Gualeguaychú, el doctor Carlos Rossi, que dejó en libertad al asesino de Micaela. Hicieron un juicio para destituirlo y finalmente ese juicio no terminó en nada y sigue dictando sentencia, ¿no es cierto? Entonces hay antecedentes muy negativos con esto. Ayer la Corte Suprema de Justicia se expidió casualmente respecto de un recurso que habían presentado abogados de presos para que se revea la negativa a escarcelarlos, etcétera, y se opinó negativamente. Entonces, con estos antecedentes, es lógico que todo el mundo se plantee que hay beneficios. Entonces, hay que decirlo con plenitud. No tienen que tener ningún tipo de beneficio, porque por algo están presos, porque cometieron delitos graves y están condenados y si están procesados, y se juzga que están. Entonces, no tienen que tener ni perjuicios ni beneficios. Tienen que asumir el rol en que están, y si corresponde que tiene una persona más de 70 años, por ejemplo, y se está vacunando a los más de 70 años, pues a ese habrá que vacunarlo. Sí, acá lo que hay que tomar todas las medidas de protocolo necesarias, y de hecho, como bien lo dijo el doctor, no hay casos de que en las cárceles se vaya a producir un agravamiento de la situación sanitaria. Sí, lo que creo que llama la atención de mucha gente, indigna a otra, es que haya sido la Comisión Provincial por la Memoria, ¿no? la que lanza este comunicado exigiéndole a Axel Kicillof, en un contexto en el que tenemos 15% de los argentinos vacunados, y creo que genera esa duda, ¿no? Que tal vez es moral y no debiera existir. Si una persona de 60 años fuera del sistema penitenciario, o sea, si hay que elegir entre una persona
iguales condiciones de edad y comorbilidad y demás, vacunada fuera del sistema penitenciario o dentro. Sí, ahí probablemente le podemos consultar a los doctores, a ver qué dice también el doctor Vera, porque un preso está privado de su libertad, pero no de otros derechos, ¿no? Claro, en primer lugar quería sentar también mi posición en lo que señalaba el doctor Jerome respecto de que se abrieron las puertas de las cárceles. Esto no es así, porque cuando el defensor general del Departamento Judicial La Plata, que falleció recientemente, inició un habeas corpus preventivo cuando empezaba el COVID, y la Cámara de Casación autorizó un análisis especial para dar libertades y analizar las libertades, en pocas semanas la Suprema Corte, o sea, el organismo superior de la provincia en lo que es el Poder Judicial, revocó esa decisión que fue obligatoria para todos los jueces, y la estadística marca que, por ejemplo, está publicada en la página web del Colegio de Abogados de San Isidro, entre otros también en defiscales.org, que las libertades producidas en el año 2020 fueron similares a las del año 2019. La Argentina tiene un problema endémico, que las cárceles no son ni sanas, ni limpias, ni reeducan. Son escuelas de delincuentes, y es algo que la democracia debe y tendrá que en algún momento sanar. La reincidencia que se produce no modificó en nada, digamos, que las libertades hayan sido producidas o no como consecuencia de algún error judicial. Los errores judiciales sí tienen justicia, sí se pagan, y si hay un proceso judicial de jury de enjuiciamiento que tramita ante el Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, que tiene un correlato. Hay muchas causas ahí en trámite y hay muchos jueces suspendidos. De hecho, hay no pocos fiscales, jueces de familia, jueces penales que han sido o suspendidos o destituidos directamente, como algún caso famoso. El doctor cita al juez de Entre Ríos, Carlos Rossi, que no quedó en la nada, que cuestionable para un sector y obviamente para la familia fue que hayan devuelto a este juez Carlos Rossi a trabajar nuevamente, pero el proceso tuvo una tramitación que derivó en una resolución, y esa resolución fue reponerlo en el cargo. Son las reglas de los procesos políticos y de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, que marca un sistema que se cumplió en el caso concreto. Ahora bien, en lo que vamos a estar sí de acuerdo es que el estado de detención no genera un beneficio, es o sospechoso de un delito o está penado ya como consecuencia de la comisión de un delito. Eso no le da ninguna prerrogativa a la persona, sino tiene un pie de igualdad para ser tratado en idéntica manera frente a sus iguales. Un detenido de 70 años o mayor de 60 o con patologías preexistentes debe ser vacunado como cualquier persona. Yo entendí de lo que dijo el ministro de Seguridad de la provincia que se estaba exigiendo de parte de la Comisión de la Memoria algo que no es así, y mucho menos está en la práctica cumpliendo esta circunstancia. Evidentemente que se pida formalmente un organismo que preside un premio Nobel de la Paz como es Esquivel, sí, Pérez Esquivel, sí, evidentemente genera que nosotros hoy tengamos que estar debatiendo esto y pudiendo sentar la posición de cada uno. Sí, probablemente Bernie también necesita posicionarse como antagonista de lo que muchos perciben como el ala garantista de la justicia, ¿no? Entonces él, al decir eso, se plantea como del otro lado, en la otra vereda del garantismo. Pero si uno va al comunicado de la Comisión Provincial por la Memoria, dice que se aplique el criterio sanitario con los mismos criterios a los adoptados para toda la comunidad. Es decir, que en realidad lo que se está pidiendo es que se trate a los presos no como subhumanos o subciudadanos, sino como parte de la comunidad, ¿no? El asunto que no se los trate como vacunados VIP, Facu. Sí, exacto, pero eso no está pasando, me parece. No, está bien, pero ese es un poco el miedo de la gente. Es lo que advierte el doctor Jerome, claro, que no pase, ¿no? Que no pase, y además yo también quiero decir algo en este aspecto, que me parece
y yo expreso mi desacuerdo con lo que dijo recién el doctor Vera en cuanto a los presos que salían. ¿Por qué? Porque acá hay una realidad, la crónica diaria. La gente ve que cuando detenían a una persona, acababa de salir de la cárcel el año pasado, acababa de salir, entonces contra eso no hay evidencia alguna, es la realidad. De hecho, hubo 3 o 4 mil personas que salieron en libertad en esa fecha. También es cierto que hubo una gran manifestación que se hizo acá en Buenos Aires, por ejemplo, hubo una enorme manifestación en contra de ello que motivó que la Corte revocara esas medidas que estaban tomando los jueces. O sea, esta es la realidad, que aquí, además, los organismos, como yo digo, los organismos tienen que controlar la actuación de los jueces, que sean permisivos y que permitan que estos jueces sigan andando, también merece su crítica. Será constitucionalmente válido, de hecho está siguiendo con su función este juez, pero también tenemos que remitir a otro, que es Axel López, juez de ejecución de la capital federal, que fue enjuiciado porque ya era innumerable la cantidad de gente que había dejado en libertad sin justificación alguna, etcétera, lo enjuiciaron. Y me consta que finalmente los jueces que integraban ese tribunal dijeron, bueno, vamos a amonestarlo, que fue la decisión que tomaron, lo amonestaron solamente, en vez de echarlo, porque bueno, era un juez, etcétera, y hay un espíritu corporativo que existe. Bueno, esta es la realidad. Se podrá arguir 1000 argumentos en contra, pero la realidad nos está demostrando esto, que los jueces, en definitiva, están actuando, dando libertades, como por ejemplo, miren, ¿a qué niveles? Vez pasada encuentro que un juez autoriza a practicar deporte a un preso. ¿Pero qué deporte? Le gusta pescar. Entonces lo autoriza a ir a pescar y tiene que ir con custodia a pescar. Entonces estamos pagando la custodia para que un preso vaya a pescar. Esto me parece absolutamente descabellado. Entonces, empaticemos todo esto y no busquemos más mortificaciones para los presos, pero sí que no tengan ningún tipo de privilegios ni de beneficios. Así de simple. Eduardo Gerón y José Vera, les agradecemos mucho por el cruce de opiniones en este mediodía, esta tarde ya, Mendocina en MZ Radio. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Saludos. Un abrazo, buen día. José Vera y Eduardo Gerón, ambos abogados penalistas, dialogando un poco sobre el vacunatorio de los presos, que creo que ambos dos tienen razón. Sí, tienen su parte.